esta parte vamos a hablar un poco de todo el tema del tueste, un poco abarcar de manera general eh, esta fase tan importante de la cadena de valor del café, pues es la fase en donde resaltamos todo lo bueno que hemos venido hablando desde antes, ¿no? Desde la parte de cosecha, post cosecha, de la selección de los varietales, de la selección de los diferentes tipos de cafés que tenemos en nuestras fincas. Y, eh, y pues aquí es donde le damos un poco ese valor, ¿no? Resaltamos esa calidad, todo lo que se ha hecho en el beneficio, en la parte de fermentaciones, en la parte de secado. Eh, y es importante contar con un buen equipo de tostión, es importante contar con algo de conocimiento acerca del tueste para precisamente no tirarnos ese trabajo tan arduo que han hecho los caficultores. Entonces, bienvenidos a este fascinante mundo. Bien, primero que todo, ¿qué es la tostión para todos y cada uno? Bueno, hay diferentes versiones, diferentes formas de ver el tema de la tostión. Básicamente desde la parte física y desde la parte química, es someter el café a altas temperaturas y con ello generar sabores y aromas, ¿sí? Que es lo que vamos al final a notar en nuestra taza de café, ¿no? Entonces, todo este proceso de sometimiento del café a altas temperaturas, pues digamos, nos lleva a unos cambios físicos y unos cambios químicos en nuestro grano. De esa manera desarrollamos sensaciones de aroma, sensaciones de fragancia en la parte inicial, cuando hablamos de temas de catación, eh, temas de acidez, ¿sí? Cuando ya hablamos de la parte sensorial, desde los gustos, desde la parte de la acidez, el dulzor, los sabores. Ahora la parte física también, ¿no? El tamaño del grano crece, los colores también van variando, van cambiando dependiendo del punto de tostión, dependiendo de muchas variables que existen en este proceso, ¿no? Pues porque el tema del tueste es un poco complejo, dependiendo de la máquina, dependiendo de la variedad de café, dependiendo del tamaño del grano, dependiendo de la cantidad de café que metamos en la máquina, dependiendo de las temperaturas, etcétera. Bien, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos contar con un buen equipo, ¿sí? Este equipo debe contar con por lo menos un óptimo control de temperatura, donde nosotros podamos garantizar que la temperatura que estamos ingresando a la máquina sea la temperatura real, que tenga una buena regulación precisamente de flujo de calor o de la llama que estemos ingresando a nuestra tostadora y del aire que hace parte de los procesos de disminución o aumento de temperatura, dependiendo pues del ingreso de la cantidad de aire que ingrese. Se debe contar con un enfriamiento individual del café por aire. Al final, una vez nosotros hemos extraído el café de la tostadora, pues necesitamos hacer un proceso de enfriamiento lo más rápido posible. Y esto pues es muy importante, ¿sí? Contar con un buen sistema de aireación. Por otro lado, la velocidad del tambor. Las máquinas, digamos que están diseñadas para una capacidad, están diseñadas para generar un tueste lo más homogéneo posible con una cantidad y con unas variables únicas del café. Entonces, en ese sentido, pues la velocidad del tambor es una parte fundamental de lo que debe cumplir nuestra máquina de tostión, ¿sí? Nuestra tostadora. Pues de eso depende si el café está bien tostado, queda mal tostado o puede generar defectos pues, en nuestro café. Y existen diferentes sistemas de tueste, ¿no? O diferentes tipos de tostadora, dependiendo un poco de lo que nosotros necesitamos, dependiendo de las capacidades, dependiendo eh, de cómo sea el funcionamiento de nuestro mercado como tostadores, ¿no? Igual, vamos a tener máquinas que son por batch o por pequeñas cantidades, en donde hay diferentes sistemas, ¿no? Existe el sistema de tambor, que es el sistema más común y más convencional que se conoce en el mundo del tueste, que son esas tostadoras que digamos como su parte principal para adicionar calor a nuestro café es a través de procesos de conducción.
Luego existen tostadoras también de batch que tienen un sistema un poco diferente y ya tiene que ver un poco más con el aire caliente interno, que se asemeja un poco al de tambor, y los sistemas de leche fluido, que seguramente algunos habrán escuchado, son tecnologías que se utilizan para ciertas cantidades de café, para encontrar diferentes perfiles, pero que también es una mezcla un poco entre el sistema de tambor convencional y los sistemas de convección. Y luego existen tostadoras continuas, pues que ya dependiendo de una capacidad muy alta, pues seguramente no nos va a ser muy favorable tener una tostadora por batch, ¿sí? Entonces, este tipo de tostadoras cuentan con unos sistemas completamente diferentes, mucho más eh, que va continuamente entrando café y saliendo café por otro sistema, ¿no? Existen otro tipo de tostadoras, pues tostadoras para cafés torrefactos, que son tostadoras que se adecúan precisamente en ciertos países donde se consumen este tipo de cafés. Tengo entendido, y ya ustedes me corregirán, que países como España, países como Francia, han utilizado mucho estos sistemas de torrefacción, en donde además de adicionar el café, se le adiciona azúcar para generar unas sensaciones completamente diferentes a la hora de probar estos cafés, pero son tostadoras que se hacen unas modificaciones para poder de que funcionen muy bien. Y luego existen tostadoras mixtas, ¿sí? Donde puede haber una función de cada una. Pueden haber tostadoras que sirven para cafés torrefactos, pero también para cafés comunes. Bien, dentro de esos cambios que encontramos, podemos diferenciar ciertos cambios físicos, ¿sí? En donde la pérdida del peso, producto de todo lo que va generando el café o todo lo que va perdiendo el café, como el agua, por ejemplo, como la película plateada, como gases y diferentes componentes que se van perdiendo. Eh, cambio de color, perdón. Entonces aquí pues simplemente vamos viendo de manera visual que el café tiene ciertos coloraciones, ¿cierto? Que nos van determinando también incluso algunas calidades de café que vamos a ver más adelante. Aumento del volumen, pues esto hace parte un poco de todo este proceso eh, de altas temperaturas que le estamos ingresando a nuestro café y que va generando en su interior ciertas reacciones que van ampliando o van aumentando el volumen. Adquiere una de las particularidades, pues, y el por qué nosotros podemos tomar un café, ¿sí? Y es porque lo podemos moler. Eh, Dentro de los cambios químicos, pues se generan diferentes tipos de gases, ¿sí? Tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, algunos humos, componentes aromáticos que se van perdiendo desde la misma desarrollo de la tostión y componentes de sabor, ¿no? Que son sensaciones químicas que nuestros receptores, tanto de gusto como de aroma, como de olfato, perdón, logran reconocer poco a poco a medida que el tueste va avanzando. Y luego dentro de las mermas, pues aquí está un poco lo que hablaba, lo que se pierde agua a través del agua que está libre, como lo que se hablaba un poco ayer de la humedad, ¿cierto? Hay diferentes tipos de agua presentes en la almendra, agua que se encuentra mucho más libre, que es más fácil de evaporar, agua que se encuentra completamente ligada y que se logra liberar y se logra eliminar producto de las reacciones que se generan durante la tostión, los diferentes tipos de gases que también se pueden ir perdiendo en los procesos de tueste. Bien, dentro de las variables que determinan la calidad de la taza, pues bueno, esto creo que ya lo han hablado mucho, ¿sí? Simplemente hay que tener en cuenta siempre a la hora de tostar preguntas tan importantes como como la densidad del grano del café, de qué altura es, eh, cómo fue incluso alimentada esa semilla. Toda esta información yo creo que para un tostador es muy importante porque de esa manera logra desarrollar una curva de tostión para poder generar un buen café, ¿no? Obviamente el clima de ese café, la altitud, el tipo de proceso. Una cosa es tostar un café tipo lavado, otra cosa es tostar un café tipo natural o tipo honey. Entonces hay que tener muy en cuenta cada una de estas características que seguramente nos va a determinar pues, la calidad del tueste final.
Bien, entonces así como para pasar un poco más ágil también, todo el tema de transferencia de calor es importante. Las tostadoras, digamos que se desarrollan y se crean en función de unos principios físicos importantes, ¿sí? Dentro de los cuales está, por ejemplo, la calidad del material de la tostadora. Como yo siempre digo a muchos de las personas que hablan conmigo, pues es fácil a veces doblar un metal, ¿sí? Y eso lo pueden hacer muchas personas, pero claro, transferir el calor de una manera ideal para que el café quede muy bien tostado, pues es una cosa completamente diferente, o por lo menos requiere un trabajo mucho mayor. Y dentro de ello están los temas físicos de transferencia de calor. Y la física es muy sencilla. Todo sistema que cuenta, o toda molécula, o todo material que tiene altas temperaturas, es el que va a ceder toda esa energía a un cuerpo que tiene menos temperatura. En este caso vendría siendo nuestro café en la parte inicial. Sí, hay diferentes formas de transferencia de calor, eso es importante también conocerlo un poco, porque el calor no solamente es a través del contacto directo con la llama, ¿sí? De hecho, existen diferentes tipos de formas de conducir ese café, ese calor adentro del grano. Por ejemplo, la conducción, que es a través de el tocar un cuerpo, ¿sí? Que ya está caliente, en este caso las láminas de nuestra tostadora, las paredes de nuestra tostadora conducen ese calor que se le está ingresando a través de una llama al exterior inicialmente de nuestro grano. Pero luego existen otro tipo de sistemas, ¿cierto? Existen sistemas, por ejemplo, como la convección, en donde ya lo que se calienta puede ser un líquido en forma de vapor, ¿sí? Aire caliente, que este es el que conduce la energía al cuerpo que necesitamos calentar, como nuestro grano. ¿Sí? Ustedes ven en la imagen superior izquierda, las manitos que están en la parte de arriba están recibiendo el aire caliente, ¿ok? Y ese es un sistema de convección. Y dentro de los sistemas de convección podemos encontrar convecciones que son forzadas, ¿sí? Es decir, que se utiliza un ventilador, por ejemplo, como las tostadoras de leche fluido, que utilizan un ventilador para empujar ese aire caliente, entonces estamos forzando a que el aire viaje por un conducto y haga contacto con nuestro material, nuestra materia prima, o simplemente un sistema de convección ya directa. Entonces el directo es casi que poner encima del aire caliente nuestro café sin necesidad de utilizar un tipo de ventilador o algo por el estilo. Y la radiación, todas las tostadoras generan radiación. De hecho, la radiación muchas veces ni siquiera la logramos ver, aunque a veces seguramente sí. La radiación solar o la luz que nosotros vemos normalmente es un tipo de radiación. Pero también existen radiaciones ultravioletas, radiaciones que se generan producto de algo que ya está caliente. Es como, por ejemplo, cuando uno se acerca a un carro que ha recibido el sol de mediodía. Entonces, seguramente tú te acercas y sientes ese calor y es precisamente producto de la radiación que está emanando. Todos los cuerpos emanan radiación, nosotros mismos emanamos radiación. Y esto también contribuye en cierta medida los procesos de tueste, ¿no? Acelerar un poco más el proceso. Entonces, como vemos, por ejemplo, en esta gráfica, desarrollo en el color del tueste, generalmente el tueste va desde la parte externa de nuestro grano hacia la parte interna de nuestro grano, y aquí es donde la expertise de un buen tostador logra generar un tueste lo suficientemente homogéneo tanto en la parte externa como en la parte interna del grano. ¿Sí? Bueno, esto no es tan fácil tampoco lograrlo, pero sí que con tus conocimientos, un poco conocimientos acerca de la materia prima, acerca de tu máquina, sí hay que conocer mucho la máquina para poder saber cuáles son como sus puntos fuertes y sus puntos débiles y tratar de potenciar esos puntos débiles de la máquina. Y de esta manera generar pues unos tuestes en donde realmente se nos desarrolle muy bien este grano de café. Lo que queremos evitar en un tueste de café, por ejemplo, es que se nos queme por fuera. No sé si ustedes ven en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, donde dice dark más light. Entonces encontramos que ya el café está quemado
por la parte externa, pero está un poco crudo por la parte interna, ¿sí? Y eso es lo que queremos evitar durante el tueste de café, ¿sí? Porque seguramente lo vamos a ver y a nuestro ojo va a ser un café que va a tener unas características que se ve bien, ¿sí? Pero cuando lo sacamos, posiblemente ya las sensaciones no van a ser tan buenas. Entonces, eso es lo que se busca generar. Entonces hay que tener en cuenta que su parte interna, su centro, el centro de la semilla es como la parte más fría y hasta allá tenemos que llegar, pero para eso tenemos que aprender a manejar nuestra máquina de tostión para que controlemos ciertos procesos y logremos que esa parte interna también se tueste. ¿Sí? Porque ahí también hay componentes aromáticos y de sabor, que si no nos logramos tostar lo suficientemente bien, pues seguramente es un café que no va a expresar y no vamos a extraer lo que requerimos de él. Una de las formas de determinar el tueste claramente es el color. Creo que quienes hemos aprendido y quienes estamos en el proceso de aprendizaje, pues nuestra primera referencia para que un café esté bien tostado es un poco la parte visible, el color, el hecho de que el mismo grano ya se encuentre fracturado, que se encuentre desarrollado, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos utilizando diferentes formas de ir reconociendo nuestro perfil de tueste. Obviamente, si no contamos con una máquina especializada, la cual existen ya máquinas en la industria donde tú simplemente ingresas, haces unos tuestes, encuentras el mejor tueste, ingresas los datos y ya está. A partir de ahí ya la máquina continúa trabajando casi que sola. Eh, de resto, pues hay que darse un poco la forma para reconocer la calidad de nuestro grano y del punto de tueste. Hay diferentes tipos de tueste y estos tipos de tueste tienen que ver mucho con el cliente final, ¿cierto? Entonces, reconozcamos un poco que el cliente final es el que decide qué parámetros de tostión o qué parámetros de sabor desea en su bebida, en su taza. Entonces, un poco a eso nos tenemos que acoplar, a esos gustos de nuestros clientes. Pueden ser tuestes desde un poco claros, ¿sí? En donde su principal característica o sensación principal va a ser aromas muy agradables, pero seguramente una sensación en boca un poco más ácida de lo normal, ¿no? Mientras que un tueste medio uno espera que sea un café un poco más equilibrado entre los sabores dulces, entre esos sabores, incluso entre las sensaciones amargas que son para nuestro paladar son aceptables y que se encuentran muy bien, ¿no? Digamos que se encuentran muy balanceados. Mientras que los que les gustan los tuestes un poco más oscuros, pues seguramente estamos buscando más intensidad en nuestra bebida, estamos buscando tal vez un tueste en donde de pronto una máquina expreso es mucho más conveniente para este tipo de tuestes, porque la máquina expreso funciona de una manera completamente diferente a preparar un café normal. Entonces requiere que el tueste también se genere o tenga unas características un poco más intensas, ¿no? Bien, más o menos, bueno, no sé si esta diapositiva se da muy bien, pero aquí encontramos unos colores en la parte inferior. Si ustedes ven, el morado es el aroma, el rosado, el puntico rosado sería el dulzor, el puntico verde sería la acidez, el puntico café sería el cuerpo y el puntico negro sería lo amargo, ¿no? Entonces aquí hay diferentes curvas, si ustedes lo alcanzan a notar entre cada punto de tostión. Sí, desde un grano verde hasta la parte derecha, donde está el grano completamente oscuro, en donde nosotros encontramos que el aroma se va desarrollando poco a poco, más o menos hasta donde está el City Roast, que es un tueste medio, más o menos, y a partir de ahí empieza a tener un descenso, ¿sí? La parte aromática, es decir, un descenso en las características de calidad de esa parte aromática, ¿no? Porque empieza a ganar fuerza a otro tipo de aromas que ya no son tan agradables, ¿no? De pronto unos aromas un poco ya más a humo, unas sensaciones un poco más intensas, ¿cierto? Pero digamos que la parte aromática más agradable seguramente está entre estos rangos, ¿no? Ahora bien, yo quiero que todos siempre miren esto de una manera general. No todos los cafés se comportan así, no todos los cafés tienen este tipo de características y curvas. Y
Seguramente un tostador experimentado puede lograr de cierta manera y manipulando nuestra máquina de tostión, desarrollar todo lo mejor en aroma, en dulzor, en acidez, en cuerpo, para lograr un balance, ¿no? Pero sí que vemos que esas mejores características de aroma, dulzor y acidez se encuentran en la tostión media, donde dice City Roast. Entonces, de esa manera un poco evidenciamos que ese es como su punto tope de sus mejores características, de las mejores características de un café. De ahí para allá entra en detrimento porque empezamos a generar degradación de esos componentes o seguimos degradando componentes que al final nos van a mermar características de acidez, de dulzor, de aromas. Eh, entonces, de esa manera logramos identificarlo, las características de este café. ¿Sí? Esto lo vemos un poco mejor aquí, ¿ok? Entonces, no sé si quedó un poco entendido. Eh, Aquí explicamos un poco también, ¿no? El cambio del aroma. Es decir, los aromas, si ustedes ven el punto amarillo, sería el café como verde, ¿cierto? El café en su fase inicial. Y el punto cafecito ya un café tostado, ¿sí? Entonces, en la medida en la que el café, desde la fase verde, inicia su proceso de tueste, empieza a ganar componentes aromáticos, pero llega a un punto en donde esos componentes aromáticos entran en detrimento, ¿sí? O esos componentes aromáticos de buena calidad. Lo mismo pasa un poco con la acidez, ¿no? Entonces, la acidez del café, cuando el café está iniciando su proceso de tueste, cuando apenas está cambiando de color, seguramente es un café que presenta una alta cantidad de sensaciones cítricas o de muchísima acidez y que poco a poco vamos desarrollando el café, esas sensaciones cítricas en nuestro paladar se van perdiendo, pero también gracias a que otros atributos van apareciendo, ¿no? Va apareciendo mucho más el dulzor, va apareciendo mucho más las sensaciones de amargo y esto, digamos, de cierta manera también puede ir opacando las sensaciones de acidez. El cambio del cuerpo también es muy importante. Un café entre más tostado está, generalmente se siente la sensación en el cuerpo, la sensación de pesadez en nuestra boca va a ser mucho más agradable. Pero también, al final, durante los tuestes demasiado intensos, demasiado extensos, más allá del segundo crack, seguramente las sensaciones de cuerpo también pueden entrar en detrimento porque muchos de estos componentes que me van a generar sensaciones de cuerpo también se van degradando. Y bueno, el cambio de sabor, pues exactamente igual, es una de las características que buscamos resaltar y siempre vamos a encontrarlas más o menos en un tueste medio. Entonces, aquí yo creo que podemos entender en esta imagen, ¿sí? Podemos entender un poco lo que estamos hablando. Eh, si referenciamos el cuadro en rojo, ¿sí? Que es donde están las tostiones medias entre medio claro, por decirlo así, y Full City, entre medio oscuro, perdón, y Full City seguramente encontramos como ese balance de nuestras características que buscamos en el café, de acidez, dulzor, cuerpo, ¿sí? Entre más claro es el café, ustedes ven la flecha hacia la izquierda, ¿sí? Cuando nos acercamos más hacia los light, hacia la parte ligera o hacia ese color cinnamón, canela, eh, pues vamos a encontrar que el café es mucho más ácido, seguramente las sensaciones de cuerpo son un poco más ligeras, ¿sí? Una sensación un poco más aguada de este café, por decirlo en términos un poco más coloquiales. La fragancia se va a notar, mm, bueno, la imagen nos dice que más fragancia, pero seguramente es una fragancia que es muy agradable, ¿cierto? Si nos pasamos al otro lado, seguramente va a ser una fragancia más de intensidad, más de fuerza, de chocolates, de notas, incluso notas quemadas también. Eh, Menos sensaciones amargo hacia la izquierda, hacia los tuestes claros. Entonces, esto es para que entendamos un poco, porque a la hora de preparar un café tenemos que reconocer esto. ¿Ok? Tenemos que identificar si el tueste es claro, si el tueste es medio, si el tueste es oscuro, para saber más o menos qué nos vamos a encontrar en taza. ¿Sí? Eso es como una referenciación visual para encontrar los sabores al final, como para referenciar un poco esos sabores al final. Ahora, si nos vamos hacia la izquierda, pues vamos a encontrar que los cafés con tuestes súper altos van a tener sensaciones de acidez
menores, ¿sí? Unas sensaciones de cuerpo mucho mayores, sensaciones de amargor mucho mayor, ¿sí? Entonces, entre más oscuro es el café, más amargo se va a sentir en boca, pero también vamos a perder gran parte de esa acidez de ese café. Y bueno, mucha fuerza al final, ¿sí? Es lo que se busca con estos tuestes altos. Repito nuevamente, es un tema en el cual el cliente final es el que decide, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide este tipo de características en la coloración? ¿O cómo sé yo que estoy en un tueste medio, en un tueste claro, en un tueste oscuro? Existen maquinarias, ¿sí? Entre los laboratorios de análisis de calidades, como Tecnicafé, por ejemplo, en donde ciertos equipos nos ayudan a referenciar o a tener un parámetro, ¿no? Todos son parámetros, todos son más o menos guías, ¿ok? Nada es como, o es muy difícil decir que es 100% seguro este tipo de herramientas porque básicamente al final lo que necesitamos que defina las características de ese café es el sabor, ¿sí? En gran parte. Entonces, existen medidores de color económicos, hay tostadores que ya referencian estos colores, digamos, de una manera sin necesidad de tener guías ni líneas, ya tienen un ojo afinado para esto. Pero bueno, seguramente si tenemos estas herramientas nos serán mucho más útiles. Porque estas herramientas me dan o me referencian unos datos con los cuales yo logro identificar ese tipo de tuestes, ¿sí? Estamos hablando tuestes medios, tuestes claros, tuestes oscuros. Entonces, digamos que cuando se diseñan este tipo de equipos, seguramente hay que darles un nombre, hay que darles una valoración y un nombre a esa valoración. Entonces, eso fue lo que hizo, por ejemplo, Actron con la escala, digamos que todos los equipos que se desarrollan de medición de color a partir de, sí, a partir de la colorimetría, se referencian con el Actron, que ustedes ven en la tercera columna. ¿Sí? El Actron es la referencia casi que mundial para todos los desarrolladores de este tipo de maquinarias. Y si ustedes observan el primer valor de Actron que aparece en este cuadro, que dice 29.99, al final en la denominación en inglés nos aparece como Dark French, ¿sí? O tueste, digamos que es de los tuestes más altos que se puede encontrar en el mercado. Eh, y así sucesivamente. Entonces, entre mayor valor tenga el Actron, más claro tiende a ser un café, ¿ok? Eso simplemente es como datos, digamos, como para que ustedes lo referencien. La idea es que lo hagan de una manera visual, porque este tipo de herramientas, pues a veces son un poco costosas, pero poco a poco quienes se van metiendo en este mundo seguramente tendrán que estudiar este tipo de herramientas y cómo funcionan. Así que bueno, bienvenidos. Digamos que aquí es donde yo le digo mucho a la gente también que tostar no es solamente quemar el café, que cambie de color y ya está, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a aparecer una serie de características y una serie de términos y de componentes y de cosas que, bueno, hacen un poquito más complejo el asunto, pero poco a poco hay que irlo estudiando. Eh, Esto simplemente es una tabla de referencia para que se referencien, ¿sí? Acerca de los componentes que puede tener un café tipo arábigo y un café tipo robusta, ¿sí? Como parámetros generales. ¿Por qué? Porque estos parámetros son los que, o estos son algunos de los parámetros que luego van a empezar a generar cambios, ¿sí? Que son los que se van a ver en temas de color, en temas sensoriales, de aromas, de fragancias, ¿sí? Muchos de estos componentes que se encuentran aquí son los que se van a transformar a través de reacciones químicas en otro tipo de componentes que son los que vamos a nosotros a determinar en una taza. Pero aquí simplemente para referenciar, para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, la cantidad de sacarosa entre los cafés arábicas y los cafés robustas siempre ha tenido como ese parámetro o esa concepción de que los cafés arábicos son los cafés que mayor cantidad de azúcares tienen. Entonces, al tener mayor cantidad de azúcares, los procesos de tostión deben ser un poco más delicados o debemos tratar de que muchos de esos componentes de azúcares se eliminen, ¿sí? Para conservar ese sabor dulzor. Y esta es, digamos, la razón de por qué los cafés son dulces,
con unos tuestes medios y por qué el café no necesita azúcar, ¿sí? En parte, aquí está un poco la razón. Y también pues porque contamos con menos componentes que en teoría después de las reacciones nos generan sensaciones amargas, como por ejemplo uno de los que se le atribuye el amargor, como la cafeína, ¿cierto? Tienen menos cantidad de cafeína los cafés arábigos que los cafés robustos, por lo tanto nuestro café en teoría es un poco menos amargo. Y de cierta manera los ácidos clorogénicos también, después de las reacciones que generan los ácidos clorogénicos y de sus componentes y de sus productos, después de las reacciones, existen productos que son muy, muy amargos, ¿sí? Pero entre menor cantidad de ácidos clorogénicos tengamos en un café, pues seguramente vamos a encontrar menores características de amargor a la hora de tostar. Espero que no los esté aburriendo. Esto es un tema así como muy general y muy rápido para que recuerden un poquito la química del colegio, de la escuela, de la universidad. Eh, y aquí hay otro tipo de cosas que también nosotros muchas veces pensamos que la acidez del café simplemente se refiere a una acidez como ácido cítrico. Pues no, el café tiene muchos tipos de acidez o de tipos de ácidos que hacen parte de este café, ¿sí? Y que seguramente en pequeñas trazas, en menor o en mayor cantidad, resaltan unos más que otros, ¿cierto? Generalmente nosotros referenciamos mucho más el cítrico porque lo tenemos más en nuestra memoria sensorial, porque lo conocemos a través de los limones, a través de la naranja, a través bueno, los diferentes cítricos que nosotros consumimos, mientras que el resto de tipos de ácidos no son tan conocidos, por lo tanto no podemos diferenciarlos o rescatarlos, pero seguramente están presentes en nuestro café y hacen parte de esa sensación ácida que genera el café en nuestra taza, en nuestra bebida. Al final de esto, pues espero que si tienen algunas preguntas, algunas dudas, pues miraré y responderé algunas, ¿sí? Bien, el funcionamiento del tueste, digamos que la parte más sencilla de explicar de manera general es a través de la curva de tostión. ¿Sí? La curva de tostión a mí me explica o más o menos me dice qué pasa dentro del proceso de tueste. Esta curva de tostión, si ustedes ven en el eje horizontal está el tiempo y en el eje vertical se encontraría la temperatura, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar las curvas de tostión de esta manera. Entonces, lo que quiere decir este tipo de curvas es básicamente que, eh, es básicamente que la curva se desarrolla en función de los datos que nos está entregando la tostadora, ¿sí? O nuestra máquina de tostión. Entonces, si ustedes ven en el punto cero, que sería el punto inicial en donde convergen el eje Y y el eje X, el punto de tostión está alto, donde dice Range Shading Temp, ¿ok? Entonces, desde ese punto es el punto en el cual la tostadora, digamos, puede estar caliente, que puede ser a 180, a 200, a 220 grados centígrados, digamos que dependiendo de muchas otras variables, pero es el rango que más o menos se utiliza en la industria. Eh, y esa es la temperatura en la que debe estar la tostadora antes de ingresar nuestro café. Una vez ingresa el café, ahora vemos los cambios de color, ¿sí? Los cambios de color a mí me identifican que el café pasa de una coloración verde, desciende la temperatura de mi tostadora, producto de que el café entra frío y me enfría la tostadora, ¿okay? Hasta que llega a un punto en el cual la temperatura no sigue descendiendo, se estabiliza y inicia un proceso de arranque o de aumento, de incremento de la temperatura, en donde ustedes ven que dice turning point, que digamos que en nuestro lenguaje coloquial se conocería como punto de retorno. Este punto de retorno es el punto en el cual nosotros referenciamos que el café inicia su fase exponencial o su fase de crecimiento o de aumento de temperatura con respecto al tiempo. Ahora bien, de ahí para allá, pues simplemente es el cambio de color. Entonces vamos a presenciar que el café va tomando una coloración mucho más amarilla.
luego pasando por un amarillo un poco más dorado, más rojizo, hacia un rojizo un poco café, luego un café claro, luego un café más intenso, luego un café súper oscuro, hasta llegar a un punto oscuro, negro, que es donde queremos evitar llegar, ¿no? A esos tuestes finales oscuros. Bien, si ustedes, digamos que logran evidenciar dentro de la curva de tostión donde dice light brown y medium brown, en la parte de abajo dice primer crack, ¿sí? Y donde dice medium brown dice segundo crack, ¿ok? Esto hace parte de muchas reacciones internas de esa energía que está generando el grano internamente y que desea liberarla de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa liberación la hace a través de la fragmentación, primero del debilitamiento de la estructura del café, del grano del café, ¿sí? Porque esta medida que usted le va ingresando temperatura, va perdiendo condiciones, va perdiendo fuerza, va perdiendo rigidez la estructura de la celulosa y estos componentes que tiene el grano de café, hasta que llega un punto en donde esa estructura es lo suficientemente débil y las reacciones que están pasando internamente son lo suficientemente fuertes para explotar, para expandirse. Y de esa manera empieza a crecer el grano de café. Y esto generalmente se produce principalmente por los vapores que se están generando al interior del grano de café, por, eh, por los gases, los mismos gases que están al interior de nuestro grano de café, que de cierta manera, como yo lo explico, es como tener muchas pequeñas ollas a presión al interior del grano de café. Entonces, hay un momento en el que esas ollas a presión tienen tanta fuerza que logran romper esa estructura del grano de café y de esa manera desarrollarlo, abrirlo, expandirlo, ¿sí? Por eso el café fácilmente puede aumentar el volumen un 50%, un 60% después de tostarlo, ¿no? Entonces, esto es un poco básicamente lo que quería comentarles. Y tengan en cuenta que esa curva de tostión que la vemos ahora, pero de una manera diferente, ¿sí? Digamos que se presentan tres tipos de, bueno, muchas reacciones dentro del proceso de tostión, pero hay tres que son como las conocidas y como las que nosotros referenciamos en la fase inicial cuando estamos tostando un café, cuando estamos aprendiendo estos temas de tueste de café. Y es, por ejemplo, eh, que durante la primera fase, cuando nosotros ingresamos nuestro grano de café, hasta el punto en el que el grano de café tiene esa coloración amarillenta, ¿sí? Que cambia de color de verde hacia amarillo, entonces tenemos un proceso en el cual el café se está secando, está terminando el proceso de secado, ¿sí? Porque el café, recordemos, puede estar entre un 10, un 12% de humedad, un poco menos, un poco más. Estos son parámetros de referencia, acuérdense. Eh, entonces lo que hacemos es inicialmente la eliminación de parte de esa humedad o esa agua que está en la parte externa de nuestro grano de café. Posterior a eso, y obviamente ya han venido sucediendo una serie de reacciones al interior del grano, ¿sí? Pero sí que se reconoce una fase también intermedia en donde el café está entre el color más o menos amarillo antes del primer crack, una fase que se conoce como reacciones de Maillard. En el mundo de la química básica, se conocen como reacciones de pardeamiento no enzimático. ¿Qué significa esto? Digamos que en términos un poco más generales o más sencillos. Significa un cambio de color que no es producto de las enzimas, ¿sí? Que es producto, en este caso, de las altas temperaturas que le estamos metiendo al café. Todos creo que de alguna manera siempre hemos estado en contacto con este tipo de reacciones, lo que pasa es que nunca las hemos conocido por su nombre, pero por ejemplo, cuando se hace el pan, cuando estamos asando un pedazo de carne y esa carne cambia ese color café, sí, un café claro hacia un café oscuro, pues gran parte de esas reacciones que se están generando ahí para que se cambie ese color a ese pardo, ese color pardo, es producto de las reacciones de Maillard, ¿sí? Y estas reacciones de Maillard tienen que ver principalmente, digamos que de manera general, ahora dentro de las reacciones de Maillard hay muchas otras reacciones,
pero se conocería, digamos, de manera general como unas reacciones entre aminoácidos de las proteínas y cierto tipo de azúcares que están al interior del grano, ¿sí? Entonces, de una manera, digamos que en la química existen ciertas energías y ciertas atracciones o ciertos polos que se liberan, ¿sí? Y logran atraerse. En este caso, algunos aminoácidos de las proteínas logran unirse o logran fusionarse con ciertos azúcares y generan este tipo de reacciones de Maillard. Y posterior a esto, después del primer crack, pues aparecen otro tipo de reacciones. Ahora bien, recuerden, la caramelización ha venido incluso desde mucho antes, ¿no? Sino que siempre es bueno eh, explicar este tipo de cosas porque no es así tan puntual que las reacciones de Maillard terminan en el primer crack y arrancan las de caramelización. No, simplemente que van terminando un poco las de Maillard, pero las de caramelización van arrancando y empieza un proceso de incremento de reacciones de caramelización en esta fase. Y básicamente las reacciones de caramelización es esto, ¿no? Reacciones en donde diferentes tipos de azúcares que están dentro de nuestro grano de café empiezan a unirse y a generar, digamos, ciertas características que pueden llegar al final en la taza. Miren, aquí está simplemente para que tengan un poco para que tengamos un poco de referencia, ¿cierto? Desde la parte izquierda, componentes, los principales componentes con los que puede tener un café desde el inicio. Luego, producto de todas las reacciones, miren todas las reacciones que hay aquí en el centro, desde la parte de deshidratación o de secado del grano hasta las reacciones de Maillard, caramelización, oxidaciones, degradaciones. Hay una cantidad de reacciones y de cambios que genera nuestro grano producto de las altas temperaturas para poder generar otro tipo de componentes que son los que van a expresar sensaciones de aroma, sensaciones de sabor, sensaciones de color incluso, ¿sí? Y de esa manera logramos obtener un café con ciertas características y ciertas calidades. Un poco aquí para explicar las reacciones de caramelización, entonces simplemente un poquito más de información. ¿Qué busca uno durante la tostión? Básicamente que esos azúcares que están al interior del grano empiecen a disolverse y a convertirse como en un jarabe, ¿no? Entonces, de esa manera empiezan a hacer reacciones entre ellos mismos, entre los diferentes tipos de azúcares, y a generar diferentes sensaciones de sabor al final de en nuestro producto que vamos a obtener en nuestra taza. Mira, un ejemplo más o menos, digamos, entre lo que serían las reacciones de Maillard, ¿sí? Simplemente como para que ustedes entiendan. Producto de la tostión y de las altas temperaturas, por ejemplo, un azúcar como la sacarosa, no tiene la fuerza suficiente para mantener unidas sus dos moléculas de azúcar, ¿sí? Y de cierta manera se rompen, se liberan, y una de estas moléculas resulta uniéndose a un aminoácido de una proteína. Entonces, básicamente, esto es muy básico ahí como está, ¿no? Bueno, este es otro tipo de degradación. Es algo que pasa dentro de las reacciones de Maillard también, como para que tengan en cuenta. Tal vez es una de las más importantes también. Y el ejemplo que ustedes ven abajo, por ejemplo, ese resultado final, que es una piracina, hay diferentes, digamos que dependiendo de la reacción y dependiendo de cómo termina la piracina, pues hay diferentes tipos en la química, diferentes tipos de piracina, por decirlo de esa manera, que nos van a generar sensaciones desde sabores incluso a cartón, a papel, a madera, bueno, una cantidad incluso de sabores a quemado, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se desarrollen esos componentes químicos, es que vamos a obtener un buen producto al final o un mal producto al final, ¿sí? Básicamente, eso es, no es más, como para que no nos enredemos en temas tan químicos. Bien, ahora, ¿qué evitamos cuando estamos tostando nuestro café? Pues lo primero que tenemos que evitar o lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro proceso de tueste para no generar problemas a la hora de tostar nuestro café. ¿Ok? Entonces, de esa manera,
Por ejemplo, el café horneado es un café o es un defecto que se genera por desconocimiento muchas veces de los procesos de tueste y generalmente se da por tuestes a temperaturas muy, muy bajas, ¿sí? Y por tiempos muy prolongados. Entonces esto pasa, si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, los procesos de caramelización se dan a los 168 grados centígrados aproximadamente, más o menos, eh, pero seguramente si manejamos una tostión muy baja de 150, pues tostiones inferiores a este tipo de reacciones, pues vamos a obtener un café que al final nos va a saber o vamos a tener unas sensaciones de pan o de papel, ¿sí? Que esperamos no se desarrollen, ¿no? Luego existen, bueno, diferentes tipos de tueste. Existen tuestes subdesarrollados que se conocería básicamente porque le faltó mucho más tuestes de café, como tuestes un poco muy claros, eh, sin estarlos buscando, ¿no? Básicamente, sin buscar un tueste claro. Cuando tú buscas un tueste claro, buscas que ciertos componentes eh, resalten, pero que se sienta muy bien en boca y no que vayas a empezar a sentir este tipo de sensaciones herbales que te los da un café porque se te quedó claro, sin buscar. Tuestes subdesarrollados, sobredesarrollados, perdón, entonces ya son tuestes en los cuales hemos generado demasiadas reacciones al interior del grano y ya estamos en procesos de degradación de muchos de esos componentes químicos que se están desarrollando, ya los estamos perdiendo. Y una de las fases para evidenciar los granos sobredesarrollados es, por ejemplo, lo que ustedes están viendo, esa coloración ya brillante de un café que ha exudado o ha generado que los aceites y los componentes oleosos internos del grano se desplacen a la superficie, ¿sí? Porque el grano de café tiene aceites, tiene grasas que están en su interior y estas grasas se desplazan producto ya de unos tuestes supremamente altos y en donde ya la estructura del grano no puede retener absolutamente nada y los aceites salen a la superficie y esto pues está en detrimento de la calidad del grano con sensaciones a humo, carbón, etcétera. Que esto lo encontramos mucho en los cafés, en algunos cafés comerciales. Esto, digamos que este no se conocería como este no es un tueste del defecto, un defecto, perdón, de los tuestes, eh, pero sí que lo logramos evidenciar cuando tostamos el café. Generalmente los granos Quaker son granos bueno, de diferentes tipos se dan por diferentes causas, ¿no? Una de ellas principalmente los granos verdes, granos también que de pronto por temas nutricionales no logran generar la suficiente cantidad de componentes que son los que vamos a necesitar para desarrollarlos durante el tueste. Entonces un grano que no se desarrolla, que no toma color, que se queda amarillento y siempre resalta por encima de los granos bien tostados. Entonces, generalmente nos da esas notas así secas, astringentes, un poco de notas a papel y cereal. Aquí hay un problema, pero que tiene que ver principalmente por la calidad de nuestra máquina o en este caso, por la rotación de nuestro tambor, ¿sí? O sea, cuando hacemos nuestros tuestes de una manera lenta, por eso si lo hacemos también en cayana, si lo hacemos en una olla, en una paila, es importante que estemos agitando constantemente el café, porque si lo dejamos quieto, pues seguramente el café se nos quema por una parte o se nos quema totalmente y vamos a obtener este tipo de sensaciones, ¿no? O este tipo de efectos, que es básicamente quemados o sensaciones quemadas por alguna de las caras del grano de café. Mm, y básicamente todo esto es porque al final tenemos que perfilar un tueste, ¿sí? Tenemos que perfilar este café y tenemos que encontrar la mejor curva de tostión que hayamos podido hacer. O sea, lo importante es que cuando nos llega una muestra de café, desarrollamos diferentes tipos de tuestes, diferentes curvas con diferentes temperaturas, con diferentes entrada de aire, con diferentes tiempos y de esa manera empezar a probar, a catar, ¿sí? Porque solo catando es que logramos reconocer cuál va a ser nuestro mejor perfil. Para esto, pues vamos a necesitar, obviamente, la tostadora en buenas condiciones, como les comentaba al inicio, nuestra materia prima, que sería el café, un cronómetro, un termómetro,
para medir temperatura lo más próximo al café al grano. Formulario para registrar la información, pues sería como tener toda esa información tabulada y graficar al final los resultados. Y de esta manera vamos encontrando nuestro perfil de tueste adecuado. Y al final reconocemos nuestro perfil en taza. Entonces queremos que nuestros cafés al final sean probados por catadores experimentados y que el catador del laboratorio pues sea el que defina cuál es el perfil para ese tipo de cliente, ¿no? Entonces los mismos clientes pues conocen sus perfiles y ya conocen sus tipos de tueste. De esta manera logramos, logramos generar cafés con su mayor potencial de expresión en sensaciones de sabor y de aroma principalmente. Muy bien. Hasta aquí, digamos que terminamos un poco esta parte Esperemos que terminen de llegar el resto de las personas. Un abrazo, un saludo a todos y a todas. Espero que les haya gustado un poco el tema de tueste que acabamos que finalizamos. Y en este momento pues pasamos a hacer un poco algunas presentaciones de una bebida en especial. Porque la idea es que en casa también tengamos ese barista experto, ese barista que reconoce la calidad de este grano de café y que bueno, busquemos también generar mejores sensaciones en nuestra casa, con nuestra familia, con todas las personas que nos acompañan y que pasemos esta pandemia lo más rápido posible, pero digamos que un poco bien, con un buen café, el café que ustedes deseen, el café que para ustedes sea el que más les gusta, el que compran en la tienda de cafés especiales. Esperemos que sigan contribuyendo y que sigan apoyando y ayudando a los diferentes caficultores y a las diferentes empresas que desarrollan de manera artesanal o no artesanal sus productos y que en este momento pues digamos que necesitan algunos ingresos. Esperemos que, que sigamos apoyándonos entre todos. Entonces, bueno, miremos a ver quién sigue llegando por aquí. Saludo, saludo a Arberis, a Hani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver quién más está por aquí. A John, a Henry, a Marcela. Muy bien, vamos a hacer una pequeña preparación. Primero que todo, bueno, quienes conocen un poquito más de café, María Puerta, un abrazo también, nuevamente, saludos. Triviño, mi hermano, un barista experto en el Huila, visítenlo, visiten su, bueno, cuando tengamos esta posibilidad ya que salgamos de esto, visiten su tienda. Mm, Daniel, Dulce, esperemos que aumente un poquitico más de gente de las que estaban en la presentación de Tostión y pasamos a hacer nuestro café en casa. De una manera fácil, sencilla, para que tengamos ciertos tipsitos y ciertas ideas que nos van a ayudar y nos van a facilitar un poco la vida en la casa. Gracias, Dulce. Eh, bueno, algo un poco así rápido, pero igual tocaba que hacerlo. Es muy importante que conozcamos un poco cada uno de estos eslabones, ¿sí? Porque esa es la idea, esa es la idea de Tecnicafé, de quienes trabajamos en esta industria, que seamos conocedores de todo este eslabón, de toda esta cadena de valor del café y pues así yo creo que tenemos más recursos para explicar, para poder ofrecer un buen café en nuestras tiendas, a nuestros familiares. Entonces, sí, es importante aprender de todo, ¿no? Aprender de procesos, aprender de tueste, aprender de preparaciones, aprender de la parte agronómica.
Incluso quienes no tenemos finca, pues yo por ahí tengo un par de materas, pero también algo intento hacer. Un saludo, Amanda. Qué bueno que estén aquí. Qué bueno que hagan parte de este grupo en donde esperamos que todos aportemos. Amanda desde Quindío. Bueno, para quienes no me conocían, ¿no? Trabajo en Tecnicafé. Mi escuela, César, Javier, mis maestros y todas las personas que han pasado por Tecnicafé. Yo creo que cada uno, de cada uno he aprendido muchísimo, ¿sí? De Raico, de Honorio, si anda por aquí, de, qué sé yo, de Kim, del mismo barista Kim, eh, de Ricardo Oteros, diferentes personas que me han contribuido a conocer un poquito más acerca del café. Del profesor Julián, que por ahí veo que ya llegó, de Cuba, ¿sí? Con cada una de las personas aprendemos un poco más del café. Bien, 156 personas, yo creo que con esto iniciamos entonces a tener nuestra preparación de café. Nuestra preparación de café, a pesar de que ustedes ven aquí diferentes tipos de cafeteras, como la moca italiana, cafeteras que utilizan sistemas de presión, cafeteras que utilizan filtro, como Chemex, como el origami, como la B60, ¿sí? Hay diferentes tipos de cafeteras, pero el día de hoy vamos a utilizar la más compleja de todas, ¿ok? Nuestro colador vamos a hacer un café en casa para que le enseñemos y para que aprendamos nosotros mismos, o por lo menos desde lo que yo he aprendido un poco, ¿sí? Y desde mi receta o de lo que yo conocería, cómo hacer un buen café en colador. Listo, lo primero es, un saludo a Weimar, lo primero es tener un colador que no lleve demasiado tiempo, ¿ok? La idea del colador es que al ser tela genera demasiados componentes o se quedan atrapados muchos componentes que terminan dañándose, terminan generando, digamos, sabores, sensaciones desagradables. Entonces, la idea es que en nuestro coladorcito pues debemos utilizarlo por lo menos unos 2, 3 meses máximo, ¿no? Creo yo, a la hora de hacer las preparaciones y lavarlo muy bien, lavarlo con agüita caliente, ¿sí? De esa manera logramos lavarlo un poco, logramos limpiarle ciertas impurezas y conservarlo un poco, ¿sí? No le van a echar jabón, no le van a echar ningún otro tipo de elemento desinfectante, pues va a aparecer al final en la taza. Bien, lo primero que vamos a hacer es que, ¿sí? Vamos a utilizar agua caliente, es decir, vamos a hacer un tipo de preparación en la cual vamos a utilizar o vamos a hacer dos tipos de formas de extracción, vamos a emplear dos tipos de formas de extracción de café. ¿Sí? La primera va a ser por inmersión, es decir, vamos a hacer un café tipo asentado para quienes lo conocen de manera coloquial o más o menos como una prensa francesa para quienes estamos un poco en este mundo del barismo. Y la idea es, lo importante es que tengamos conocimiento un poco de nuestros principales parámetros, ¿cierto? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar primero nuestro café. En este caso es un café también de una marca propia, junto con un socio que se llama Álvaro Garzón. Desarrollamos esta marca y junto a Tecnicafé pues eh, logramos tener digamos que este desarrollo y nuestra propia cafetería. Bien, digamos que vamos a utilizar nuestros primeros parámetros o nuestros primeros variables que van a ser importantes a tener en cuenta durante nuestra preparación. Es, por ejemplo, la cantidad de café. ¿Cuánto debemos utilizar en términos de café con relación a la cantidad de agua que debemos preparar? ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo de manera casera y les voy a dar un parámetro, digamos, visual.
nuestras cucharas normales desde la casa tienen más o menos una capacidad total de aproximadamente 9 o 10 gramos de café. Efectivamente, esta me dio 9 gramos de café. Entonces, para 2 cucharas de café, que serían 18 gramos aproximadamente de café, nos dio 17.5 gramos de café. Para 2 cucharitas de café vamos a hacer más o menos una cantidad de 200 mililitros de agua, 220, 250, depende un poco también de la intensidad, depende de cómo queramos este café, si lo queremos intenso, fuerte, si lo queremos un poco más suave, pues utilizamos o menor cantidad de café o mayor cantidad de agua, pues la idea es no desperdiciar, entonces buscamos la mejor relación que nos convenga. Más o menos esta relación de 17.5 gramos por 200 de agua viene siendo un ratio más o menos 1.12 o 1.13 aproximadamente, que se conoce. Por cada gramo de café se dice que se estaría adicionando 12 o 13 gramos de agua, ¿ok? Entonces esa es la manera en la que nosotros diferenciamos un poco este tipo de preparaciones. Muy bien. Ahora, lo primero es buscar que nuestro café se encuentre en grano, ¿sí? Es lo más importante para conservar la calidad de nuestro grano, de nuestro café, y que molamos lo que necesitamos para hacer la preparación. En este momento voy a utilizar una molienda gruesa. Una molienda entre media gruesa, que puede ser un poco más arriba de la textura del azúcar morena, ¿sí? Una sensación un poco como tal vez el arroz pilado o trillado, ese arroz que a veces viene así como fragmentado, más o menos es como la característica de nuestro café. Vamos a utilizar agua. Previamente calentada. La temperatura del agua generalmente es otra pregunta, ¿sí? Buscamos siempre que el agua nunca llegue a punto de hervor. En este caso voy a utilizar un poquitico de agua para precalentar, para calentar nuestra ollita. Entonces siempre se utiliza un agua que más o menos esté empezando el punto de hervor, que son las primeras burbujitas que están saliendo. Ahora bien, si el café o si el agua se nos hirvió por alguna razón, pues esperamos entre 1 o 2 minutos para que se baje la temperatura y poder hacer nuestro proceso de extracción. Posteriormente voy a adicionar mi café e inicio un proceso de conteo del tiempo. De esta manera adiciono otra variable a mi preparación, que va a ser el tiempo. Entonces, dependiendo de el grosor de la molienda de mi grano de café, va a corresponder con el tiempo de contacto que lo voy a dejar con el agua, ¿sí? En este caso, vamos a intentar dependiendo, esta molienda, como es una molienda media gruesa, vamos a utilizar aproximadamente unos 3 o 4 minutos de contacto. Y por otro lado, voy haciendo un proceso de limpieza de mi filtro o de mi colador, ¿sí? Hacemos un proceso en el cual limpiamos ese sabor a tela o ese sabor de pronto de un café que nos haya quedado de antes. Lo pringamos, como dirían las abuelas. Y esperamos a que el proceso se realice.
Ahora, podemos generar mayor o menor extracción dependiendo de si agitamos o no nuestro grano de café. Si utilizamos una molienda más fina, pues vamos a extraer un poco más de nuestro grano de café. Si utilizamos una temperatura en el agua mucho más alta, pues seguramente el proceso de extracción también va a ser mucho mayor, debido un poco a un tema físico en el cual la energía que tiene el café y los componentes, el agua, perdón, y los componentes que tiene el agua, pues van a generar mayor arrastre de los componentes o de los sólidos solubles que están presentes en nuestro grano de café. Entonces vamos a esperar a unos 3-4 minutos a que nuestra preparación termine su proceso, ¿no? Mientras tanto, para comentarles, cada granito de café que nosotros tenemos, no sé si se alcanza a evidenciar dónde está aquí está. Cada granito de café que nosotros tenemos y que logramos romperlo, ¿sí? Cada uno de estos granos de café tiene más o menos una capacidad de entre un 28 y un 30% de que nosotros logremos extraer sólidos, solubles y componentes no solubles de él, ¿sí? Me explico. El café dentro de sus componentes, y quienes vieron ya la sesión de tueste, se dieron cuenta que se desarrollan componentes de sabor como dulces, componentes ácidos, ¿sí? Diferentes tipos de ácidos, diferentes componentes minerales. Todos estos componentes que están o que hacen parte de nuestro grano de café, más o menos digamos que están en una proporción de un 28 o un 30% en cada uno de nuestros granos, ¿cierto? El resto, el otro 70%, son componentes insolubles, principalmente madera. Nuestro café en su mayor concentración es madera, celulosa, lignina, que no los necesitamos en la taza. Y son los que se quedan en la parte final. Los pozos, los sedimentos, o el cuncho, o el concho, como se conoce en diferentes partes del mundo. Es esa celulosa. Mientras lo que estamos extrayendo aquí, lo que está bajando a través de nuestro filtro, ¿sí? Son esos componentes solubles. Dentro de ellos también están pigmentos, ¿no? Por eso el cambio de color en nuestra bebida. Muy bien, entonces aquí he utilizado ahora sí nuestro filtro para lo que lo necesito, que es simplemente retener los sólidos. Entonces, una de las prácticas que muchas veces se evita cuando se utilizan este tipo de métodos, por ejemplo, es recolar, ¿sí? Que es una práctica muy común de nuestras madres, de nuestras abuelas, que para que se filtre mucho más, para que extraigan mucho más contenidos de ese café. Pero claro, hay un problema. Y es que nuestra fase inicial o nuestro café que ya está acá, ¿sí? Cuando lo recolamos, pues estás insertando nuevamente esos componentes dulces, esos componentes ácidos, esos componentes de cuerpo, todo lo que necesitamos extraer al final de nuestra bebida, y los vamos otra vez a volver a insertar en nuestro café o parte de ellos, ¿sí? Y vamos a continuar un proceso de extracción mucho más largo, de tal manera que vamos a empezar a extraer también componentes desagradables. Porque dentro de ese 28% que les comentaba que tiene cada grano de café con capacidad de extracción, pues hay componentes buenos y hay componentes malos, ¿sí? O componentes agradables y componentes desagradables. Y de esa manera, siempre en un proceso de extracción buscamos que esos componentes desagradables no se vengan completamente. Por lo tanto, para una extracción es muy bueno y muy recomendable que se haga en una sola fase. Voy a precalentar mi taza nuevamente. Siempre precalentamos nuestros métodos o los recipientes que van a recibir nuestro café para evitar fuga de componentes aromáticos, para conservar mucho más la calidad de nuestro café, conservar esos aromas, conservar esas sensaciones en boca, y de esta manera obtenemos nuestro café listo, preparado en casa, con nuestras herramientas prácticas. Miren, necesitamos 2 cucharadas no más
de café en grano, si es posible. Ahora, si el café ya está molido, con una sola cucharada tenemos para esta misma taza de café. Es una taza que le caben cerca de 180 a 200 mililitros de agua, más o menos, o de bebida al final, ¿sí? Entonces, eso es más o menos preparación de un café supremamente rápido y para que tengan un poco de ciertos conocimientos y ciertos parámetros. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora sí, momento de responder y de tomarme este rico café. Siento si de pronto les doy un poco de envidia. Oh, por ahí Amanda está hablando del facing. El facing también es un defecto del tueste, ¿no? Es un defecto en el cual se quema una cara, se quema, se hace como un hoyito, se hace como una llaga en el grano de café cuando lo hemos tostado. Sí, que es como, digamos, el scorching es como completo y el facing es una sola carita. Bueno, espero que les haya gustado a todos ustedes. Sigan conectados con esta página y sigan conectados a Tecnicafé. Esperamos que en los siguientes videos pues continuemos haciendo y generando mucho más conocimientos.